Hola, mis amores. Mi nombre es Daniela y hoy les traigo un bonito ejercicio matemático. Nos están dando un triángulo rectángulo y nos dan dos segmentos. Un segmento que es de 4 y que hace parte de la altura de ese triángulo rectángulo. Además, nos están dando otro segmento que mide 8 y hace parte de la base del mismo rectángulo. Dentro del rectángulo hay un cuadrado. Dentro de ese cuadrado hay un cuarto de círculo, sector circular. Y también nos están dando un círculo que está aprisionado entre el cuarto de círculo y el cuadrado. Y el radio es conocido. Vamos a nombrar este radio con la letra mayúscula. Mire, nos están pidiendo hallar el área de ese círculo. Vamos a nombrar esa área con la letra S de superficie. Y sabemos que el área de un círculo es igual a pi por el radio al cuadrado. Nuestra labor es hallar el valor de R. Para eso vamos a identificar primero, vamos a colocarle como L mayúscula al lado de este cuadrado. Aquí logramos identificar dos triángulos rectángulos. Lo digo porque este ángulo es de 90 grados, ya que el lado L perpendicular a la base del triángulo rectángulo. Ya hemos hablado de que era un triángulo rectángulo. Lo mismo este ángulo, también es de 90 grados. Lo mismo que este ángulo de este triángulo rectángulo que se puede identificar muy bien aquí. Les había dicho que este ángulo de este triángulo está bien identificado, el cual tiene su altura como 4 y su base L. Lo mismo este triángulo rectángulo aquí, que tiene como altura L y su base 8. Vamos a nombrar este ángulo que se alcanza a ver aquí, vamos a nombrarlo como alfa. Vemos que alfa más 90 grados más este ángulo que vamos a denominarlo como B, como beta, debe sumar 180 grados. O sea, alfa más beta y este ángulo rectángulo de 90 grados suman 180 grados. Lo mismo aquí. Aquí hay un ángulo llano, el cual lo conforman beta, el ángulo de 90 y el ángulo, por ende, es aquí debe ser alfa. Por reciprocidad, sabemos que este es alfa, este es de 90 grados, este por ende debe ser este debe ser el ángulo beta. Ya con esto vemos que este triángulo que está en la parte de abajo es semejante con este triángulo que está en la parte de arriba porque comparten los mismos ángulos. Ángulo beta, el ángulo alfa y el ángulo de 90 grados. Vamos a colorearlos y a sacarlos aquí a un lado para estudiarlos mejor. Vamos a sacar ambos triángulos rectángulos. No, bueno, aquí ya tenemos los dos triángulos rectángulos. El pequeño que es el que tienen altura 4 y base L. Y el otro que es un poquito más grande que tiene altura L y de base 8. Ambos comparten los mismos ángulos, alfa, beta y 90 grados. Entonces ya habíamos dicho que estos son triángulos semejantes y podemos decir que hay una relación entre sus lados. Podemos decir aquí que 4 es a L, como L es a 8. Tendríamos aquí que n al cuadrado sería igual a 4 por 8. N al cuadrado sería igual a 32. Tendríamos que es igual a 4 al cuadrado por 2. Si sacamos raíz cuadrada a ambos lados de la expresión, nos quedaría que
Este 2 se me va con el radical, lo mismo aquí, este 2 se me va con radical. Y me quedaría que L, escogiendo el lado positivo, recuerden que nos dan dos respuestas, una positiva y una negativa cuando la sacamos la raíz cuadrada. Vamos a escoger la parte positiva. Nos quedaría que esto sería igual a 4 raíz cuadrada de 2. Bueno, aquí ya hallamos L, vamos a identificarnos aquí. Esto aquí sería igual a 4 raíz cuadrada de 2. Lo mismo aquí, 4 raíz cuadrada de 2. Vamos a nombrarlo aquí también 4 raíz cuadrada de 2, que es igual al lado del cuadrado que está dentro del triángulo rectángulo. 4 raíz cuadrada de 2. Bueno, vamos a ayudarnos con un trazo auxiliar. Vamos a trazar esta diagonal de este cuadrado desde este vértice hasta este vértice de acá abajo. Vemos que se nos ha partido el cuadrado del lado 4 raíz de 2, se nos ha partido en dos triángulos rectángulos iguales del lado 4 raíz cuadrada de 2. Este lado también es igual a 4 raíz cuadrada de 2. Vamos a colorear este triángulo que nos salió aquí y vamos a colocarlo a un lado. Bueno, aquí ya sacamos este triángulo rectángulo. Es isósceles también porque tienen los lados iguales, que es igual a L. Entonces este triángulo aquí me quedaría que este lado es igual a L, pero L ya sabemos, raíz cuadrada de 2. Lo mismo este lado de aquí, 4 raíz cuadrada de 2. Ahora vamos a hallar, ya sabemos que este es un triángulo rectángulo. Tiene un ángulo de 90 grados. Vamos a nombrar esta hipotenusa como X. Para esto vamos a traer a colación aquí el teorema de Pitágoras para poder resolver el valor de X. Según el teorema de Pitágoras, nos dice que la hipotenusa al cuadrado, que la hemos denominado aquí como H, hipotenusa al cuadrado, es igual a la suma del cuadrado de los otros dos catetos, cateto A y el cateto B. Esto ocurre porque esto es un triángulo rectángulo. Este ángulo es de 90 grados. Aquí podríamos decir que para nosotros resolver el valor de X, y me quedaría que X al cuadrado sería igual a 4 raíz cuadrada de 2 al cuadrado más la suma del otro cateto, que es 4 raíz cuadrada de 2 al cuadrado. Me queda aquí que X al cuadrado es igual a 2 veces 4 raíz cuadrada de 2 al cuadrado. Y X al cuadrado sería igual a 2 por 4 al cuadrado por raíz cuadrada de 2 al cuadrado. Esto me quedaría que es igual a 2 por 16 por 2. Me va con este radical acá. Y me quedaría es que esto es igual a 2. X al cuadrado es igual a 64. Y le sacamos raíz cuadrada aquí al X cuadrado. Y a la cama raíz cuadrada de 64. Me quedaría aquí que de 2 se me va con el radical. Y me quedaría que X, cogiendo el lado positivo, me quedaría igual a 8. Porque sería la raíz cuadrada de 64. Por aquí lo que le pongamos cuidado a este triángulo pequeñito que se nos formó aquí también, que es un triángulo rectángulo, que tiene como lado R, que es el radio del círculo, a la cual queremos hallarle el área. Y tiene por este lado también el valor de R. Recordemos que este es R, es un cuadrado. Este valor también vale R.
Entonces vamos a averiguar cuál es este valor que tenemos aquí. Vamos a colorearlo como hicimos con el anterior. Vamos a colorear este triángulo y vamos a sacarlo a un lado. Bueno, aquí ya tenemos el triángulo rectángulo, este pequeñito que tenemos aquí, al cual lo vamos a calcular la hipotenusa. Ya lo sacamos aquí a un lado. Vamos a nombrar la hipotenusa por la letra Y. Tendríamos aquí, implementando lo mismo que hicimos con el anterior. El teorema de Pitágoras me dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cuadrado a la suma y cuadrado de los otros dos catetos. Esto ocurre porque es un triángulo rectángulo. Que vamos a resolver teniendo en cuenta el teorema de Pitágoras. Vamos a hallar el valor de Y. Sabemos que Y al cuadrado sería igual a R al cuadrado más R al cuadrado. Sería igual a 2 veces R al cuadrado. Tendríamos que Y al cuadrado, sacando esto aparte, sería igual a 2 veces R al cuadrado. Si le sacamos a esta raíz cuadrada aquí, sacamos raíz cuadrada acá al otro lado. Este 2 se me va con el radical. Este 2 también se me va con este radical de acá. Me quedaría que Y sería igual a R raíz cuadrada de 2. Que sería igual a este Y, que sería R raíz cuadrada de 2. Lo mismo aquí, tenemos que esta diagonal aquí nos daría, vamos a sacar la parte, sería igual a raíz a R raíz cuadrada de 2. Ahora observemos aquí, inicialmente, cuando nosotros hallamos esta hipotenusa, que es igual a 8, ¿sí? Pues dedujimos que este valor era igual a 8 y este 8 es igual al radio de este cuarto de círculo, que es este mismo L, que es igual a 4 raíz de 2. Vamos a colocarlo aquí. 4 raíz de 2. Este valor, este pequeño valor que hay aquí es R. Vamos a nombrarlo también como R. Y este valor, R raíz cuadrada de 2. Entonces podemos deducir fácilmente aquí que 4 raíz cuadrada de 2, o sea, este radio, más R, más esta hipotenusa de este triángulo rectángulo que acabamos de hallar, que equivale a R raíz cuadrada de 2. O sea, vamos a colocar aquí R raíz cuadrada de 2. Eso equivale a 8. Recordemos que inicialmente habíamos sacado a esta hipotenusa y nos dio 8. Entonces esto nos debe dar aquí, es esto que acabamos de hallar. Tiene que dar que es igual a 8. Si seguimos desarrollando esto, podemos nosotros aquí, en estos dos primeros, en estos dos de aquí, podemos factor común que es R, y pasamos este 4 raíz de 2, lo pasamos al otro lado. Está sumando, lo pasamos a restar. Entonces aquí me quedaría que R, vamos a factorizar, factor común, me quedaría que es R, te multiplica a raíz cuadrada de 2 más 1, sería igual a 8 menos 4 raíz cuadrada de 2, como hemos hablado. Vamos a despejar R, o sea, este raíz cuadrada de 2 más 1 lo vamos a pasar aquí a dividir para poder despejar el R. Me quedaría aquí que R es igual, como está multiplicando, lo pasamos a dividir. Entonces me quedaría aquí 8 menos 4 raíz cuadrada de 2, y este término, raíz cuadrada de 2 más 1, estaría acá, pasaría a dividir, eso más 1. Ahora vamos a multiplicar esto por la conjugada, ¿sí? Vamos a
ponerle paréntesis aquí para no nos va a confundir. La conjugada de raíz cuadrada de 2 más 1 es raíz cuadrada de 2 menos 1. Bueno, acá arriba me queda, como nosotros acá dividimos por raíz cuadrada de 2 menos 1, aquí ya tenemos que poner el mismo término para que no nos altere la ecuación. Voy a traer que por definición la diferencia de cuadrados nos dice que, digamos, estos dos términos, a más b por a menos b, me darían a al cuadrado menos b cuadrado, que es lo que nos está dando aquí con estos dos términos, tanto este como el de acá. Solamente difiere en el signo. Entonces podríamos decir que r sería igual, esto sería igual acá, 8 menos 4 raíz cuadrada de 2, que multiplica a raíz cuadrada de 2 menos 1. Y acá abajo me quedaría raíz cuadrada de 2 al cuadrado, según lo que me dice aquí la expresión, según lo que me dice esta diferencia de cuadrado aquí, menos 1 al cuadrado. Entonces aquí me queda que el radical se me va con este de acá, el radical se me va con este 2. Me quedaría 2 menos 1. 1 al cuadrado pues me da 1. Quedaría 2 menos 1 me daría 1. O sea que aquí me quedaría que r sería igual a 8 menos 4 raíz cuadrada de 2, que multiplica raíz cuadrada de 2 menos 1. Recordemos que aquí el denominador me dio 1. Ahora lo que vamos a multiplicar este término por el primer término de acá, y este por este término de aquí. Hoy más hacemos con el segundo término. Y distributivo aquí. Esto me quedaría que r es igual a 8 por raíz cuadrada de 2 sería 8 raíz cuadrada de 2. Ahora 8 multiplicaría al menos 1, me quedaría menos 8. Ahora seguimos con este segundo término. Menos 4 raíz cuadrada de 2, que multiplica raíz cuadrada de 2, quedaría menos 4 por 2. Ahora menos 4 raíz cuadrada de 2 por menos 1 me quedaría más 4. Me quedaría raíz cuadrada de 2. Ahora lo que hacemos es sumar y restar. Me quedaría que 8 raíz cuadrada de 2 más 4 raíz cuadrada de 2. Me quedaría que es igual a 12 raíz cuadrada de 2. 8 menos 8, porque aquí 4 por 2, 8, me daría 16. Porque aquí me quedaría menos 16. Aquí podemos factorizar, el r me quedaría, podemos sacar 4, me quedaría 3 raíz cuadrada de 2 menos 4 menos 4. Este sería el valor de r. Ahora entraríamos nosotros a reemplazar para poder hallar la superficie que la hemos denominado como s. Esto me quedaría igual a pi por radio al cuadrado. Pero ya vimos que el radio al cuadrado es este valor de acá abajo. Entonces vamos a multiplicar por 4. 3 raíz cuadrada de 2 menos 4. Todo esto al cuadrado. Y se me quedaría igual a pi. Este 4 sería pi por 4 al cuadrado. Y 3 raíz de 2 menos 4. Esto al cuadrado. En definitiva me quedaría que la superficie es igual a 16 pi, que multiplica a 3 raíz cuadrada de 2 menos 4 y esto al cuadrado. Esto sería en unidades cuadradas. Y esta sería nuestra respuesta, nuestro ejercicio.
Si utilizamos la calculadora, podemos darnos cuenta que el S es igual a 2.96 unidades cuadradas. Y esta también sería una respuesta válida. Bueno, mis amores, ese era el ejercicio que les tenía para hoy. Ojalá les haya gustado. Le den like al video, se suscriban y le den a la campanita. Bueno, mis amores, hasta la próxima.